Teherán, viernes por la noche, 2024. En el sótano de un edificio de departamentos, luz tenue de una sola lámpara, 12 personas sentadas en círculo. Hablan en voz baja, casi susurran. Si alguien nos escucha desde el piso de arriba, mañana podrían estar en una celda. La prisión de Evin. Lo saben. Y aún así vinieron. Tienen una sola Biblia. Una. Pasa de mano en mano como pan repartido entre hambrientos. Una mujer de unos 40 años la recibe. La abre con cuidado. Es una edición bilingüe que un misionero metió de contrabando hace meses. Hebreo en una columna, farsi en la otra. La mujer posa el dedo sobre la columna hebrea. Lee despacio, palabra por palabra, con el acento torpe de quien aprendió esa lengua a escondidas. Luego cruza el dedo a la columna en farsi y traduce para los demás. La voz se le quiebra. Pausa. Mira el techo. Cierra los ojos. Las lágrimas le caen sobre la página. Esas personas viven en uno de los 10 países más peligrosos del mundo para confesar a Cristo. Y aún así, llevan esa Biblia a ese sótano cada semana. Esa mujer está señalando 6 palabras en hebreo antiguo. 6 palabras escritas hace 2600 años. Sobre su país. Para entender por qué llora, hay que viajar a otra ciudad. Otro siglo. Otro profeta. Jerusalén. Año 597 a.C. Si abres una Biblia y buscas la palabra Irán, no la vas a encontrar. Ni una sola vez. Los traductores no la usaron. Los profetas no la pronunciaron. Y sin embargo, ese país aparece en las escrituras desde el primer libro. Solo que con otro nombre. Un nombre más antiguo. Un nombre que Dios conocía antes de que existiera ningún imperio persa, ningún Reza Shah, ningún ayatolá. Ese nombre es Elam. Génesis capítulo 10, versículo 22. Después del diluvio, los hijos de Sem son enumerados en orden. El primogénito, el primero de la lista, no es ningún personaje famoso. Es Elam, el padre del pueblo elamita, la rama más antigua de la familia semítica, anterior a Asiria, anterior a Babilonia, anterior a la fundación de Persia, bíblico desde el principio del mundo. Y la nación que llevó ese nombre no fue una nota al pie. Existió desde aproximadamente el año 2700 a.C., una de las civilizaciones más antiguas del planeta, contemporánea de Sumeria y de Egipto. Su capital se llamaba Susa, también conocida como Shushan. Esa misma Susa donde Esther se convertiría en reina. Esa misma Susa donde Daniel tendría visiones. Esa misma Susa donde Nehemías recibiría la noticia que cambiaría la historia de Jerusalén. Avancemos casi 3 milenios. 21 de marzo de 1935. Equinoccio de primavera. Nowruz, el año nuevo persa. En Teherán, Reza Shah firma un decreto que parecerá administrativo. Cambia el nombre internacional del país. Lo que el mundo llamaba Persia se llamará desde ese día Irán, tierra de los arios. Los cables diplomáticos se actualizan. Los mapas se reimprimen. Y sin saberlo, el monarca acababa de poner un nombre moderno sobre una entidad que la Biblia nombró cuando todavía no existía la rueda en muchas regiones del planeta. Hay que decirlo con precisión. Elam, en sentido estricto, corresponde al suroeste del Irán actual, la provincia que hoy llamamos Khuzestán. No es geográficamente todo el país, pero fue el núcleo del que brotó el imperio persa. Su capital se convirtió en capital persa. Su corazón geográfico fue el corazón del imperio aqueménida. Su sangre fue la sangre del trono que reinó desde el Indo hasta el Egeo. Es el ancestro directo, indiscutible, de la nación que hoy llamamos Irán. El nombre Irán tiene 90 años. El nombre Elam tiene casi 5000. Y en Jeremías 49, ese es el nombre que Dios usa. Pero para sentir el peso de la profecía, hay que entender contra quién se pronunciaba. Porque Elam no era una nación cualquiera. Era el poder militar más temido de su mundo. Imaginemos Susa, la ciudad de los lirios. El sigurat de Choga Zambil, hoy patrimonio de la humanidad, todavía de pie 28 siglos después. Palacios de ladrillo cocido reflejando el sol del Khuzestán. Y en las afueras, en formación de entrenamiento, los hombres que hicieron el nombre de Elam famoso en todo el mundo antiguo, los arqueros elamitas. Su arma era el arco compuesto, una pieza de ingeniería que parecía imposible para la tecnología de la época. Madera, cuerno y tendón, laminados, prensados, curados durante meses. Alcance, más de 300 metros.
El arco compuesto elamita era técnicamente superior al arco estándar de la época, incluido el de los temidos arqueros asirios. Isaías, capítulo 22, los menciona específicamente. El carcaj de Elam, listo para derribar muros. Pero el arco no era solo un arma, era identidad. Era orgullo nacional. Era el símbolo en el que un imperio se reconocía a sí mismo. La palabra hebrea es keshet. En el lenguaje de los profetas, el arco no representa solamente el objeto físico. Representa la capacidad de proyectar fuerza a distancia, la habilidad de alcanzar lo que otros no pueden alcanzar. El poder total de una nación condensado en una sola imagen. Y Elam ya era potencia mundial cuando Abraham todavía caminaba como nómada. Génesis 14 nos cuenta la primera guerra registrada en la Biblia. ¿Quién la lidera? Kedorlaomer, rey de Elam. Encabeza una coalición de 4 reyes contra 5. Es tan poderoso que Abraham, para detenerlo, necesita reunir 318 hombres. Lo persigue hasta cerca de Damasco, cientos de kilómetros. Cuando los primeros patriarcas eran familias errantes, Elam ya proyectaba ejércitos a escala continental. El arco del siglo XXI tiene otro nombre: misiles balísticos, centrifugadoras de uranio, drones de largo alcance. Pero volvamos al año 597 a.C., porque en ese año, en Jerusalén, un hombre que jamás pisaría tierra elamita tomó su pluma, y lo que escribió fue específico, verificable y profundamente sorprendente. Su nombre era Jeremías. Para entonces ya llevaba 4 décadas profetizando. Lo habían encarcelado, lo habían acusado de traición, lo habían bajado con cuerdas a una cisterna llena de lodo, dejándolo sin posibilidad de salida. La ciudad de Jerusalén todavía no había caído, pero él ya lloraba sobre ella, porque sabía que iba a caer. Lo llamaban el profeta llorón. Y aquel año, en el primer año del reinado de Sedequías, último rey de Judá, le llegó una palabra que no esperaba. No era una palabra sobre su propio pueblo. Era una palabra sobre una tierra a 1250 kilómetros al este. Una dirección que él nunca había viajado. Un pueblo que él nunca había visto. La ironía es estremecedora. Un profeta que caminaba hacia el cautiverio de su propia nación recibe el oráculo del cautiverio de otra. Y obedece. Y escribe. Lo que escribió ocupa apenas 6 versículos. Pero en esos 6 versículos hay un detalle que ningún erudito ha podido pasar por alto. La palabra yo, referida a Dios, aparece 13 veces. 13. La concentración más alta de cualquier oráculo contra naciones en todo el libro de Jeremías. No dice los babilonios quebrarán el arco. No dice las circunstancias militares se alinearán contra Elam. Dice una y otra vez, yo quebraré, yo enviaré, yo dispersaré, yo restauraré. Esto no es la historia de Elam contada desde abajo. Es la acción personal y directa de Dios contada desde arriba. Escuchen el texto en la traducción Reina Valera. He aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Hay más, hay un versículo final, un versículo 39. Lo leeremos, pero todavía no es el momento. Primero hay que ver si lo que Jeremías escribió aquí, en lo alto, con tinta sobre un rollo, ocurrió realmente abajo, en el polvo de la historia. ¿Pero ocurrió? La pregunta es honesta. ¿Puede verificarse? La respuesta está, entre otros lugares, en el Museo Británico. Allí descansa una tablilla de arcilla. Forma parte de las llamadas Crónicas Babilónicas, escritas por escribas oficiales del imperio de Nabucodonosor. La tablilla registra, año por año, las campañas militares del rey. Y hay una entrada, traducida por el asiriólogo A.K. Grayson en su obra clásica sobre las crónicas asirias y babilónicas, que describe lo siguiente. En el 9º año del reinado, en el mes de Kislev, el rey de Akkad reunió su ejército y marchó contra el país de Elam. El rey de Elam tuvo miedo, se retiró. El 9º año de Nabucodonosor corresponde al año 596 a.C., un año exacto después de que Jeremías pronunciara la profecía. Un solo año. Imaginen los 4 vientos. Caballería babilónica avanzando desde el oeste. Tribus medas convergiendo desde el norte. Persas presionando desde el sureste. Restos asirios empujando desde el noroeste. 4 ejércitos. 4 direcciones. El versículo 36 cumpliéndose ante testigos.
Y Jeremías no es la única voz. Apenas 10 o 15 años después, otro profeta, en otro continente del exilio, menciona a Elam ya como nación caída. Ezequiel, capítulo 32, versículo 24. Una corroboración independiente, escrita por un hombre que no podía consultar el rollo de Jeremías. Y antes de Nabucodonosor, en el año 646 a.C., el rey asirio Asurbanipal ya había saqueado Susa. Los arqueólogos lo confirman en las capas de cenizas que encuentran al excavar la ciudad. La caída de Elam fue un proceso, y luego un golpe final. Pero ocurrió, tal como fue escrito. Y aquí viene la ironía que casi nadie ve venir. El colapso de Elam abrió el escenario para el ascenso de un imperio nuevo, el Imperio Persa. Y el fundador de ese imperio, el hombre que reemplazaría a Babilonia en el trono del mundo, fue Ciro el Grande. ¿Dónde nació Ciro? En Anshan, la capital histórica del territorio elamita. La ciudad cuyo nombre los textos cuneiformes asocian directamente con Elam durante siglos. Y este Ciro, este descendiente de la tierra que la Biblia llama Elam, es el único gobernante no israelita en todas las escrituras al que Dios llama mi pastor. El único al que llama mi ungido. Isaías capítulo 45. El elamita que liberó a los judíos del cautiverio babilónico. El elamita que firmó el decreto para que el templo de Jerusalén fuera reconstruido. La nación profetizada para juicio produjo, dentro de su propia tierra, al libertador profetizado. Dios quebró el arco. Pero no terminó la historia ahí. Pasaron los siglos. Elam desapareció del mapa político. Persia ascendió, reinó, cayó. Vinieron los partos, los sasánidas, las invasiones árabes, las dinastías turcas, los safávidas, los cajares, los pahlavis. Los nombres cambiaron sobre el mismo suelo. Y entonces, en el siglo XXI, la nación que ocupa esa tierra volvió al centro del mundo. Y trajo consigo un arco nuevo. 1 de febrero de 1979, un avión de Air France desciende sobre Teherán. De él baja un anciano de 80 años, vestido de negro, turbante negro. El ayatolá Ruhollah Jomeini regresa del exilio. 11 días después, el Shah cae. Nace la República Islámica de Irán. Y la frase que definirá la geopolítica del siguiente medio siglo se grabará en muros y consignas. América es el gran Satán. Israel, el pequeño Satán. Pero ocurrió algo más, algo que Jomeini no calculó, algo que ni los analistas occidentales pudieron prever en su magnitud. Entre 4 y 5 millones de iraníes abandonaron su país en las décadas siguientes. Profesionales, estudiantes, artistas, cristianos, judíos, musulmanes moderados, mujeres que no aceptaban el velo obligatorio, hombres que no aceptaban la teocracia. Comunidades iraníes brotaron en más de 100 países. Los Ángeles llegó a tener tantos persas que hoy se la conoce como Terrangeles. Londres, Toronto, Estocolmo, Dubái, Estambul, Berlín, Sydney. Y mientras eso ocurría, alguien releía Jeremías 49, versículo 36. Y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. El arco del siglo XXI alcanza más lejos que el arco compuesto antiguo. Misiles balísticos con rango de 1.500 kilómetros. Programa de enriquecimiento de uranio que ha llegado al 60%. Redes de milicias proxy en Líbano, en Yemen, en Irak, en Siria. Drones que cruzan fronteras enteras. La estructura es la misma que en el siglo VII a.C. Poder de largo alcance como identidad nacional. La identidad del arco. Y bajo ese arco, dentro del país, hay un dato que la mayoría de los noticieros no menciona. Según Open Doors, en su lista mundial de la persecución del año 2024, Irán ocupa el 9º lugar entre los países más peligrosos del planeta para ser cristiano. Pastores encarcelados, iglesias asaltadas y clausuradas. La conversión del Islam considerada apostasía, penada con prisión, contratos inhumanos, en algunos casos con la muerte. Aquí es donde el mundo concluye. Aquí es donde la mayoría dice, Irán es el enemigo. Irán está bajo juicio. Irán no tiene futuro. Pero Jeremías 49 no termina en el versículo 38. Hay un versículo 39, y en ese versículo hay 6 palabras en hebreo. Las mismas 6 palabras que aquella mujer del sótano de Teherán estaba señalando al principio de este documental. Son las palabras más inesperadas de todo el libro de Jeremías. En la pantalla aparece la línea hebrea, escrita de derecha a izquierda. Vehaya ve'aharit hayamim ashiv et shvut elam, neum yaveve.
Traducción: y será al final de los días que yo haré volver a los cautivos de Elam, declara Yahvé. Hay dos expresiones aquí que cambian todo. La primera es Beaharit Hayamim, literalmente en los últimos días, en lo postrero de los días. No es una expresión casual, no es un giro literario, es una fórmula técnica de la escatología hebrea, la misma que aparece en Daniel 10, en Isaías 2, en Miqueas 4. Apunta a un cumplimiento que va más allá del horizonte histórico inmediato. Mira hacia adelante, hacia un tiempo último. La segunda palabra es Ashiv. Strong's 7725. Significa yo restauraré, yo haré volver, yo regresaré. Es primera persona singular. El sujeto es Dios mismo. No las circunstancias, no la geopolítica, no los acuerdos diplomáticos. Yo, dice Jehová, yo restauraré. Y ahora, el dato que justifica este documental entero. En los 6 capítulos de Oráculos contra Naciones en Jeremías, capítulos 46 al 51, decenas de pueblos son nombrados: Egipto, Filistea, Moab, Amón, Edom, Damasco, Cedar, Azor, Babilonia. De todos ellos, solo 3 reciben una promesa explícita de restauración futura. Moab en el capítulo 48, Amón en el capítulo 49 y Elam al final del capítulo 49. Mark Hitchcock, en su estudio detallado sobre la profecía de Elam, señala algo decisivo. De esas 3 naciones, solo la promesa hecha sobre Elam está anclada explícitamente en la fórmula escatológica, Beaharit Hayamim, en los últimos días. Moab y Amón reciben restauración, pero solo Elam recibe la marca técnica que apunta al tiempo final. Y eso, dice Hitchcock, no es ningún accidente. De esas 3 naciones, además, solo una existe hoy como Estado-nación con ejército activo, programa nuclear, asiento en Naciones Unidas y voz en el orden geopolítico del siglo XXI. Y lleva, escrito en hebreo antiguo, una promesa firmada por Dios sobre su futuro. El comentarista F. B. Huey lo escribió así en su comentario sobre Jeremías y Lamentaciones. La promesa de restauración del versículo 39 es sorprendente, porque el oráculo entero ha sido implacablemente negativo. Sugiere, dice Huey, que aún en medio del juicio, la misericordia de Dios no se agota. Y hay una pista más, una pista que la mayoría de los lectores de la Biblia ha pasado por alto durante 2 milenios. Hechos capítulo 2. El día de Pentecostés. El Espíritu Santo desciende sobre los discípulos en Jerusalén. La multitud reunida es internacional, de todas las naciones bajo el cielo. Lucas, el autor, podría haber escrito una lista genérica. Vinieron del Oriente, vinieron de Mesopotamia. Pero Lucas no es genérico. Lucas es médico, historiador, detallista. Escribe con precisión. Y en el versículo 9, al enumerar a los presentes, dice palabra por palabra: partos, medos y elamitas. Elamitas, en el primer capítulo de la historia de la Iglesia. Hombres descendientes del territorio sobre el cual Jeremías había escrito la promesa de restauración, oyendo el Evangelio en su propia lengua, en Jerusalén, 1700 años antes de que Reza Shah firmara el cambio de nombre. La restauración había comenzado, y casi nadie lo notó. La pregunta entonces es directa. Si todo lo que Jeremías escribió sobre el juicio de Elam se cumplió con precisión arqueológica verificable, ¿qué hacemos con el versículo 39? Si la restauración comenzó en Pentecostés, ¿está continuando hoy? Hay una forma de responder esa pregunta. Hay que ir a Irán. No al Irán de los misiles, al Irán de los sótanos. Antes de la Revolución Islámica de 1979, los registros oficiales y las estimaciones misioneras coincidían. Había menos de 500 cristianos persas activos en todo el país. En los registros más recientes, recopilados por Open Doors, Operation World y agencias misioneras independientes, las estimaciones del número de cristianos iraníes activos en el 2023 oscilan entre 800,000 y más de 1.200.000. Pausa. Que el número aterrice. La tasa de crecimiento estimada por Operation World es de aproximadamente 19,6% anual, la más alta del planeta. En ningún otro lugar del mundo el Evangelio se está extendiendo más rápido que en el país que ocupa el 9º lugar de la lista de persecución. El analista Joel Rosenberg, en su libro Inside the Revolution, lo resume así.
Más iraníes han venido a la fe en Jesucristo desde 1979 que en los 1400 años previos contados desde la invasión islámica de Persia. Y aquí está la paradoja que la historia recordará. El régimen que más persiguió el Evangelio en todo el Medio Oriente produjo, sin quererlo, su crecimiento más acelerado. Cerraron iglesias y la iglesia se volvió clandestina. Prohibieron Biblias en farsi y empezaron a entrar por la frontera y a descargarse en aplicaciones cifradas. Encarcelaron pastores y los pastores discipularon desde la cárcel. La persecución no apagó el fuego, lo encendió. Un pastor iraní cuyo nombre no podemos dar y a quien llamaremos simplemente Reza, contó su historia a una agencia que documenta a la iglesia perseguida. Cuando le pasaron una Biblia clandestina y leyó por primera vez Jeremías 49, versículo 39, «Haré volver a los cautivos de Elam», dijo. «Lloré. Mi país tiene un nombre en la Biblia, y Dios prometió restaurarnos». La diáspora también es parte del cumplimiento. 4 a 5 millones de iraníes dispersos en más de 100 países. Los fugitivos de Elam del versículo 36, portadores del Evangelio en farsi, sin proponérselo. Iglesias iraníes en Los Ángeles, en Londres, en Toronto, en Estocolmo, en Sydney. Canales como Sat7 Pars, transmitiendo programación cristiana en farsi vía satélite a Teherán, a Isfahán, a Mashhad, sin que ningún muro pueda detener la señal. Ministerios fundados por iraníes para iraníes, llevando deliberadamente el nombre Elam, porque el nombre tiene sentido. Porque el nombre tiene una promesa. Y aquí cierra el círculo más antiguo. Ciro el Grande, el elamita que liberó a los judíos del cautiverio babilónico, apuntaba hacia el Mesías que vendría siglos después. Hoy, los elamitas modernos, hombres y mujeres iraníes en sus sótanos, en sus apartamentos, en sus iglesias dispersas por el mundo, están encontrando a ese mismo Mesías. El arco completo. 2600 años de historia convergiendo en un sótano. Y así regresamos al principio. Teherán, viernes por la noche. El mismo sótano. Las mismas 12 personas. La misma Biblia, pasada de mano en mano, como pan compartido entre hambrientos. La misma mujer. El mismo dedo sobre el mismo versículo. Las mismas lágrimas. Pero ahora ya sabemos. Ahora conocemos a Elam. Conocemos el arco compuesto que aterró al mundo antiguo. Conocemos la profecía pronunciada en Jerusalén por un profeta encarcelado que nunca pisó esa tierra. Conocemos la tablilla del Museo Británico que confirma el cumplimiento al año exacto. Conocemos al elamita Ciro, ungido para liberar a Israel. Conocemos a los elamitas en Pentecostés, escuchando las maravillas de Dios en su propia lengua. Conocemos el número, más de 1 millón. Y entendemos, finalmente, por qué llora. El arco de Elam fue quebrado. El imperio fue dispersado. Los 4 vientos hicieron su trabajo. La profecía de juicio se cumplió con una precisión que los arqueólogos pueden tocar con sus manos. Pero Jeremías no terminó en el versículo 38. Había una última línea. Y en un sótano de Teherán, esa última línea se está cumpliendo en tiempo real. Aún en medio del juicio, la misericordia de Dios no se agota. La luz del sótano se hace pequeña. Lo último que queda visible es la página abierta de la Biblia, y sobre ella, en hebreo antiguo, las 6 palabras que esa mujer estaba señalando. Ashiv et Shevut Elam. Haré volver a los cautivos de Elam. Hay naciones que el mundo ha descartado. Hay pueblos que los noticieros han condenado al titular de enemigo permanente. Hay países que las agendas geopolíticas han archivado bajo la etiqueta de amenaza. Pero por encima de todas esas etiquetas, hay una página antigua, escrita por un profeta llorón en una celda de Jerusalén hace 2600 años, donde Dios reclama la última palabra sobre un país llamado Elam. Y esa última palabra, hoy, se llama esperanza.